Hola, bienvenidos al taller de química del Centro Cultural Casa de las Bombas. Mi nombre es Melissa Botello y el día de hoy hablaremos sobre la química orgánica. Se conocen más de 24 millones de compuestos que contienen carbono. La química orgánica se define simplemente como la química de casi todos estos compuestos que contienen el carbono. En cambio, la química inorgánica comprende la química de todos los demás elementos y de aproximadamente 600.000 compuestos inorgánicos. Un grupo reducido de compuestos que contienen carbono se clasifican como inorgánicos. Entre estos se encuentran el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, los compuestos que tienen el ion carbonato o el ion cianuro. Casi todas las sustancias químicas orgánicas que utilizamos se derivan de compuestos presentes en el petróleo, el gas natural y la hulla, e incluyen combustibles, fibras sintéticas, plásticos, resinas, medicinas, materiales de construcción, entre otros. En el caso de los compuestos orgánicos presentes en los organismos vivos, están los carbohidratos, los lípidos, los aminoácidos, las proteínas, vitaminas, hormonas y enzimas. Por ser tan grande el número de compuestos orgánicos, estos se agrupan en clases o familias con características estructurales y de tipos de enlaces semejantes. Vamos a comparar ahora algunas de las propiedades de las sustancias orgánicas e inorgánicas representativas. Lo primero es el punto de fusión. Los compuestos orgánicos representativos tienen un punto de fusión relativamente bajo. Muchos de ellos, como el hexano y el etanol, son líquidos a temperatura ambiente. En cambio, casi todas las sales inorgánicas tienen puntos de fusión elevados. La siguiente propiedad es la solubilidad y la densidad. La mayor parte de los compuestos orgánicos son insolubles en agua, pero solubles en líquidos orgánicos. En su mayoría, los líquidos orgánicos son menos densos que el agua y, al igual que el aceite, flotan sobre ella cuando se intenta disolverlos. La siguiente propiedad es la inflamabilidad. Los compuestos orgánicos representativos son inflamables, algunos de ellos en muy alto grado. Algunos, como la gasolina, por ejemplo, forman mezclas explosivas con el aire y no se deben utilizar cerca de una flama abierta. Los compuestos inorgánicos representativos no son inflamables. Incluso algunos de ellos, como el agua y el bicarbonato de sodio, se emplean para combatir incendios. La última propiedad es el enlazamiento. Las propiedades representativas de los compuestos orgánicos están relacionados con el hecho de que se componen de moléculas con enlaces covalentes. Por otro lado, el compuesto inorgánico típico es un enlace iónico. Antes de comprender las grandes y complejas moléculas que constituyen la química orgánica, es necesario aprender un poco acerca de las moléculas orgánicas más sencillas. Para esto comenzaremos con las moléculas orgánicas que contienen solo dos elementos, el carbono y el hidrógeno. Estos compuestos se llaman hidrocarburos. El metano es el primer miembro de una serie de compuestos afines conocidos como alcanos, que son hidrocarburos saturados. Saturado significa, en este caso, que cada átomo de carbono está unido a otros 4 átomos de hidrógeno mediante enlaces sencillos. Si tienen enlaces dobles o enlaces triples, esos ya pertenecen a otra familia. Esta fórmula estructural pertenece al etano, el cual tiene 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Se utiliza un prefijo adecuado para nombrar de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono que tiene la molécula. Las fórmulas estructurales no muestran con exactitud la geometría tridimensional de las moléculas. A diferencia de las fórmulas moleculares, las fórmulas estructurales muestran el orden en que se unen los átomos. Para todos esos compuestos que tienen enlaces sencillos, se les usa el prefijo ano, el cual indica que es un alcano, y la regla es que cada carbono debe tener 4 enlaces covalentes, no puede tener más y no puede tener menos. Una fórmula estructural proporciona más información que una fórmula molecular. Por ejemplo, la fórmula molecular C4H10 no indica si se trata del butano o del isobutano,
pero las fórmulas estructurales permiten distinguir entre estos dos compuestos al mostrar el orden de unión de los átomos. Se necesita mucho espacio para mostrar fórmulas estructurales completas en una página impresa. Por esta razón, los químicos suelen emplear fórmulas estructurales condensadas. Las estructuras condensadas muestran los átomos de hidrógeno enseguida de los átomos de carbono a los que están unidos. Por ejemplo, esta es la fórmula estructural del butano. Se le llama butano porque tiene 4 átomos de carbono y tiene nada más átomos de hidrógeno aparte del carbono. Esta es la fórmula estructural. La primera forma de forma estructural condensada es esta, donde se cambian estos enlaces de hidrógeno por subíndices. Este carbono del extremo tiene 3 átomos de hidrógenos unidos, por eso se le pone el subíndice 3. De igual manera se hace con los demás carbonos. Esta estructura se puede simplificar aún más omitiendo las líneas de enlace horizontales, quedando de esta manera CH3, CH2, CH2, CH3, omitiendo las líneas de enlace horizontal. Con eso terminamos la sesión de hoy. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.